Bien, este video se trata de realizar un programa mediante el cual implementemos el manejo de archivos. Para ello nos ayudaremos del siguiente problema. Este problema nos dice que se necesita registrar y sacar estadísticas con programación funcional de las personas que tienen y no discapacidad. Para ello es recomendable agregar los siguientes atributos, ya sea el nombre, la cédula, si tiene discapacidad esta persona. También agregaremos el porcentaje de discapacidad en caso de tenerla y el tipo de discapacidad. Además, agregaremos la dirección, teléfono y dos atributos más que se nos ocurra. Dice, si la persona tiene discapacidad se debe visualizar un panel con los datos de discapacidad. Y nos dice que para las estadísticas se debe aplicar programación funcional y mostrar los resultados. Muy bien, finalmente tendremos un programa como este que nos mostrará el listado de personas y también un listado de personas que tienen discapacidad. Como ustedes pueden darse cuenta, ambas tablas tienen datos distintos. En el caso de todas las personas y con las personas con discapacidad se agregan las columnas del porcentaje de discapacidad y el tipo de discapacidad. Además de ello tendremos acá abajo un panel que nos muestra las personas sin discapacidad y con discapacidad en porcentaje y también el porcentaje de discapacidad promedio de los tipos de discapacidad que existan, ¿no? Y también tendremos un registro mediante el cual podremos ingresar las personas. Bien, para ello crearemos un nuevo proyecto. En este caso se llama Sistema de Personas y crearemos los paquetes principales, el modelo, la vista y el controlador. Como ustedes pueden ver, ya tengo la clase conexión, la clase adaptador y la interfaz DAO. Además, he importado las diferentes librerías que serán usadas en este proyecto. Ahora, vamos a crear una nueva clase en el modelo llamada persona. Y en esta clase vamos a implementar el serializable, algo que nos servirá bastante para poder realizar el manejo de archivos de nuestro proyecto. Ahora agregaremos los atributos que nos pide el ejercicio. Primeramente vamos a agregar un private long ID que nos servirá para ir identificando cada persona. También pondremos el nombre. También pondremos el apellido. Agregaremos también un atributo booleano que nos ayude a ver si es que esta persona tiene o no discapacidad. En caso de que la tenga, también tendrá un nuevo atributo llamado porcentaje, que será un dato double. También tendremos un atributo más que se llame dirección. Y un atributo más que nos diga la cédula, perdón. Son los atributos que nos pide el ejercicio. Además de eso, yo le agregaré un atributo más que se llame fecha de registro. Esto es un tipo de dato date del paquete Java Util que se llame fecha registro. Ya. Ahora el problema también nos dice que existen tipos de discapacidad. O sea, cada persona que tenga discapacidad pues tendrá un tipo de discapacidad además del porcentaje. ¿Cómo creamos esto? Lo vamos a hacer mediante un tipo enum. Para eso nos vamos a nuestro paquete modelo y creamos un nuevo paquete que le vamos a llamar enums, y dentro de ello vamos a crear una nueva clase que se llame tipo discapacidad. O puede tener el nombre que quiera. En este caso se llamará tipo discapacidad. Esto no será una clase, más bien será un enum, en el cual tendremos todos los tipos de discapacidad que nosotros queramos implementar en nuestro programa. Para ello vamos a crear primero discapacidad, por ejemplo, visual. Vamos a ponerle discapacidad visual. Otro tipo que podemos crear sería auditiva.
Y pongámosle uno más que se llame... y uno más que se llame intelectual. Bien, ahora nos va a marcar un error, pero para quitarlo vamos a crear un private string tipo y con control espacio vamos a crear un constructor de esta clase y además vamos a crear el get tipo y el respectivo set tipo. Ya que tenemos el tipo de discapacidad, lo vamos a implementar en nuestro modelo. Para eso vamos a crear un nuevo atributo que se llame tipo discapacidad y de nombre de la variable le vamos a poner tipo discapacidad. Ahora en nuestro controlador DAO vamos a crear una nueva clase que se llame persona DAO. ¿Qué hará esta clase? Lo que hará es extender del adaptador un adaptador que es de tipo genérico y en este caso lo utilizaremos para la clase persona. Y debemos crear un atributo de tipo persona. Importamos la clase del modelo y el constructor persona DAO. A este constructor le vamos a borrar todos los datos y con ello también vamos a borrar esta línea de código y en conexión lo que vamos a hacer es crear una nueva conexión. Desde la clase conexión que tenemos vamos a crear un nuevo objeto anónimo de conexión y en class vamos a agregar la clase persona.class. Luego vamos a crear los respectivos getter and setter de este atributo persona. Por ejemplo, el set persona y también vamos a poner el get persona. Bien, en el get persona, primeramente, antes de retornar a la persona, vamos a preguntar si es que esta persona es igual a nulo, pues lo que haremos es crear una nueva persona, ¿no? Y sería persona igual a new persona. Ahora necesitaremos de un método llamado guardar, mediante el cual pues iremos guardando cada objeto de persona que creemos en nuestro repositorio de datos. En este caso, antes de todo vamos a irnos de nuevo a la clase persona y necesitamos los métodos getter and setter de estos atributos. Para ello vamos a hacer uso de la librería Lombok que tiene una etiqueta llamada getter del Lombok y también el setter, mediante el cual creamos código por debajo y nos ayuda a ahorrar líneas de código, de verdad. De esta forma volvemos a persona DAO y vamos a crear el método público llamado guardar. En este caso será un booleano. ¿Y qué haremos en este método? Primeramente vamos a crear una variable booleana, en este caso yo le llamaré vamp, la cual será igualada a falso. Luego de esto vamos mediante un bloque try catch para agarrar las excepciones, vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar si este objeto persona, punto, get ID, nos vamos a guiar por el ID. Si es que este ID es diferente de nulo, es decir, que ya ha sido creado, lo que vamos a hacer es utilizar un método del controlador que se llama modificar. Ponemos modificar y ¿qué vamos a modificar? Pues el objeto persona. Caso contrario, lo que haremos es guardar, ¿verdad? Para ello vamos a poner persona.setID y dentro de setID vamos a utilizar un método del adaptador llamado generarID. Luego que hayamos generado el ID vamos a poner this.guardar y lo que haremos es guardar este objeto persona.
Eso es lo único que tendremos que hacer así, aquí, pero antes de eso tendremos que cambiar la variable band a verdadero y retornarla, obviamente. Muy bien. Ahora, luego de haber guardado, de haber hecho este método guardar y el método get y set, lo que haremos es en nuestro controlador crear un nuevo paquete llamado servicio. ¿Qué hará el paquete servicio? Pues lo que hará es implementar estos métodos y por los cuales podremos luego acceder mediante las vistas. Así que en controlador.servicio vamos a crear una nueva clase que se llame servicio persona, en este caso. En esta clase servicio persona vamos a crear un objeto de persona DAO para poder implementar todos sus métodos. Le vamos a poner como nombre obj y aquí crearemos un constructor en el cual lo único que nos hará es a este objeto agregarle una nueva persona DAO. Es decir, this obj será igual a una nueva persona DAO. Ahora, esta clase lo que hará es implementar los métodos de persona DAO. Para eso vamos a copiar el setPersona. Y para este setPersona vamos a poner obj.setPersona, igual, tiene el mismo nombre. Y le agregamos la persona de este método. También vamos a agregar el siguiente método que es el getPersona. En este caso este método retorna, así que vamos a poner return obj.getPersona. Tendrá el mismo nombre en este caso. Ahora vamos a copiar como último método el guardar. Ponemos el guardar y retornamos obj.guardar. Además de eso vamos a necesitar un método que nos ayude a listar todas las personas que se registren. Así que vamos a utilizar un método público llamado public que nos devuelva una lista. ¿Una lista de qué? De personas. Lo vamos a llamar listado. Y vamos a retornar mediante nuestro objeto el método que se llama listar. Este método viene directamente del adaptador, ya que persona DAO hereda del adaptador, así que podremos utilizar sus métodos. Así que podemos usar el método listar. Ahora lo que nos queda es irnos a las vistas, de realizar un nuevo JFrameForm, al cual le vamos a llamar FRM persona en este caso. ¿Qué hará este frame? Lo que hará es mostrar la interfaz al usuario para que pueda registrar, mostrar las estadísticas y también para que le pueda listar todas las personas que han sido registradas. Para ello vamos a utilizar el ejemplo que se ha mostrado al inicio de este video. Bien, como podemos ver, esta será la vista que utilizaremos. En este caso, aquí tenemos unos 3 paneles, cada uno tiene una función distinta. Aquí lista las personas, aquí mostraremos las estadísticas y aquí el registro. En el primer panel tendremos 2 radio button, en el cual nos permitirá seleccionar entre todas las personas y personas con discapacidad. Esta tabla nos ayudará a listar todas las personas. En estadísticas tendremos estos campos de texto mediante los cuales mostraremos al usuario todos los datos estadísticos que saquemos de este programa. También acá en registro tendremos estos campos de texto que serán editables para el usuario y que pueda llenar todos los campos que se requiere. En esta parte de discapacidad tendremos 2 radio button, pues tendrán la función de activar o no las 2 siguientes casillas, que serían el porcentaje de discapacidad y también el tipo de discapacidad, que es un combo box. Y 2 botones, uno que nos sirve para guardar y otro para limpiar todo o cancelar todo. Luego de haber puesto el nombre a todas las variables, lo que haremos es irnos a la parte del código y aquí es donde implementaremos todo para que nuestra vista funcione.
Lo primero que haremos es irnos a nuestro constructor de nuestro frame y vamos a crear un objeto de la clase ButtonGroup. Le vamos a poner de nombre grupo 1 y lo de siempre, un nuevo ButtonGroup en este caso. Y este ButtonGroup lo que nos hará es agruparnos estos radio button para que funcionen separadamente, ya sean estos dos radio button de discapacidad y estos dos del listado de personas. De manera que a grupo 1 le vamos a añadir el botón RD que yo le he puesto, RD todas, y también le vamos a añadir grupo 1.add RD personas con discapacidad. Lo mismo vamos a hacer con los botones de sí y no. Así que vamos a poner grupo 2. Ahora que tenemos agrupados nuestros botones, tendremos que recordar que siempre cuando iniciemos nuestro programa, una de las casillas deberá estar activada. Así que tendremos que darnos cuenta cuál queremos que se active por defecto una vez que pues corramos nuestro programa. En este caso yo le he puesto a todas, en propiedades le he puesto selected y a no, en discapacidad también le he puesto el selected. Listo. Ahora que hemos agrupado nuestros botones, lo que haremos es cargar la tabla, que para ello vamos a crear un método privado que se llame cargar tabla. Este método no retorna nada, simplemente nos va a ayudar a cargar la tabla. Y lo dejaremos de esta manera, ya que tendremos que crear un modelo de tabla. Para ello nos vamos a ir a nuestra vista y vamos a crear un nuevo paquete que se llame tablas. Y en este paquete vamos a crear una clase que se llame modelo de tabla. En este caso le vamos a poner modelo tabla todos. ¿Por qué? Porque vamos a crear un modelo de tabla para todas las personas y un modelo de tabla para aquellas personas con discapacidad. Así que primero vamos a hacer el modelo tabla todos. Esta clase lo que hará es extender del abstract table model. Esta clase que tendrá pues los métodos necesarios para poder darle formato a nuestra tabla. En esta tabla vamos a necesitar una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de personas. Así que como atributo vamos a crearle una lista. Una lista de tipo persona. Y le vamos a llamar lista, que será igual a un nuevo array list. Los métodos que vamos a implementar aquí serán el getColumnCount, pues que nos dará el número de columnas. ¿De dónde sacamos el número de columnas que tendrá nuestra tabla? Pues simplemente el número de columnas que nosotros querramos. En este caso vamos a utilizar 6 columnas. Ahora necesitamos otro método que se llame getRowCount. ¿Qué hará este método? Pues nos permitirá poner cuántas filas va a tener nuestra tabla. No sabemos cuántas filas va a tener nuestra tabla, simplemente lo que podemos saber es que mientras ingresemos más personas a la lista, pues habrá más filas. En este caso podemos lista.size y tendremos el número de filas. Otro método que también usaremos será el getValueAdd, que lo que nos ayudará será a poner los respectivos datos en nuestra tabla. De esta manera nosotros tendremos primeramente como parámetro el tamaño de las filas. En este caso le voy a poner F y acá tendremos el tamaño de nuestras columnas, que le voy a poner C. Ahora vamos a crear un objeto de tipo persona llamado N en este caso y le vamos a asignar la lista en la posición de cada fila. Ahora, mediante un switch que se guiará del número de columnas, por ejemplo, el case 0, lo que hará es poner o retornar
n.getNombre. Además de ello podemos ponerle que se muestre el nombre con un espacio y también con el apellido directamente. ¿Ya? Esto se mostrará en el primer case. Ahora vamos al case 1, que sería la columna número 2, para darme a entender. Vamos a retornar, en este caso podría ser la cédula. Ahora en el case 2 vamos a retornar, en este caso, la dirección. Ahora en el case 3 vamos a retornar la fecha de registro. En el case 4 vamos a hacer una pregunta, ya que en este caso queremos mostrar al usuario si tiene o no discapacidad. El valor que le hemos puesto a este atributo es un booleano, por lo tanto se mostrará un true o false. En este caso vamos a preguntar si es que n.get tiene discapacidad. Si es que este valor nos da verdadero, pues lo que hará es retornar un sí. Vamos a ponerle en este caso un sí. Y en caso de que este valor sea falso, lo que haremos es retornar un no. Y vamos al último case, al case 5, que nos retornará el número de celular, que en este caso no lo hemos puesto. Así que para ello nos vamos a ir de nuevo al modelo y vamos a agregar, en este caso yo no había agregado el atributo de teléfono. Así que lo agregamos y lo vamos a poner en nuestra tabla. .getTelefono. Como último vamos a poner el default, que nos retorne un null. Ahora que ya tenemos nuestro método getValueAd, vamos a agregar otro método más. El método se llama getColumnName, que como su nombre lo dice, pues básicamente lo que hará es poner el nombre a las columnas. En este caso podremos nosotros copiar todo este switch y se va a guiar mediante este parámetro de entrada, el int i. Ahora, en el case 0 nosotros pusimos nombres y apellidos, entonces vamos a retornar que esta columna tenga como dato tenga nombres. La segunda nos va a decir la cédula. La tercera es la dirección. La siguiente es la fecha de registro. La siguiente es, vamos a retornar, en este caso le vamos a poner tiene discapacidad. Y la última va a ser el teléfono. Bien, con esto ya hemos completado nuestro modelo de tabla. En este caso es el modelo de tabla de todas las personas. Lo que haremos es a este modelo de tabla lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí mismo. Lo vamos a pegar con un refactor copy y le vamos a poner, en vez de todos, le vamos a poner modelo tabla discapacidad. Porque el modelo de tabla de discapacidad tendremos que agregarles algunos datos. Por ejemplo, en el tiene discapacidad lo que haremos es retornar, en vez de esto, el porcentaje, n.getPorcentaje, el get porcentaje de discapacidad. También lo que haremos en vez de esto, tendremos que agregar un case más que nos muestre el tipo de discapacidad. Así que para eso también tendremos que agregar una columna más en el getColumnCount. Así que pondremos un case más, en este caso el case 6, que nos retornará
el tipo de discapacidad, n.getTypo, y como nos va a mostrar algún dato medio extraño, así que le vamos a poner .toString. De esta manera pues tendremos el tipo de discapacidad, el porcentaje, el teléfono y bueno, los demás datos que nos sirven para las personas o para mostrar los datos de las personas con discapacidad. Además de ello también tendremos que aumentar un nuevo nombre de columna en el case 6. Vamos a retornar pues el último dato era el tipo de discapacidad, y en vez de el tiene discapacidad teníamos también el porcentaje. Vamos a ponerle porcentaje de discapacidad. Ahora vamos a volver a nuestro FRM persona. Y en este FRM persona lo que haremos es crear dos objetos de los modelos que acabamos de crear. Con esto ya tenemos los dos objetos de los modelos que vamos a implementar en nuestra tabla. Además de ello vamos a crear un objeto de nuestro servicio. Vamos a poner private. Recordemos que todos estos atributos también son privados. Vamos a ponerle privados a estos atributos también. Private servicio persona, en este caso. Y le vamos a poner de nombre SP, igual a un nuevo servicio persona. Recordemos que la clase servicio persona tiene los métodos guardar, listar, los cuales pues nos servirán para estas vistas, ¿no? Ahora que ya tenemos nuestro servicio persona, lo que haremos es cargar nuestra tabla. Vamos a preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar? Primeramente vamos a preguntar si es que nuestro radio button, todos o todas, está seleccionado, es decir, isSelected, mediante el método isSelected. Es decir, si es que este botón está seleccionado, lo que vamos a hacer es que a este modelo le vamos a asignar una lista mediante el método set. Aún nos falta el método set en los modelos. De esta lista necesitamos los métodos getter y setter, así que podemos hacerlo mediante el lombok que le hemos estado utilizando. Ambos también los vamos a copiar en nuestro otro modelo. Este es de discapacidad y en el modelo todos también lo vamos a agregar. Así que ponemos modelo todos, en este caso vamos a utilizar el modelo todos y le vamos a asignar una lista, modelo todos, y le vamos a asignar una lista, le vamos a poner set lista. ¿Y de dónde vamos a sacar esta lista? Pues para eso vamos a utilizar nuestro servicio. Recordemos que este servicio tenía un método que se llama listado, el cual lo creamos y pues nos lista todas las personas. En este caso nos está listando todas las personas y hemos asignado a nuestro modelo una lista, pero aún no le hemos asignado nuestra tabla, así que vamos a poner nuestra tabla. En este caso yo le he puesto TBL personas y le vamos a agregar un modelo. ¿Qué modelo? Pues el modelo todos, que ya está en este caso. Ahora, para refrescar esta tabla, para refrescarla cada vez vamos a utilizar nuestro método sobre la tabla, el método update UI. Esto es cuando el botón todos está seleccionado. Tenemos otro caso en el que el botón todos pues no está seleccionado y está seleccionado el botón personas con discapacidad. ¿Qué haremos en este caso? Pues básicamente lo mismo. Vamos a escoger el modelo todos y no, en este caso vamos a escoger el modelo discapacidad. A este le agregaremos una lista, pero no le podemos agregar un listado de todos, porque lo que necesitamos en este caso es listar únicamente las personas que tienen discapacidad. Así que para esto vamos a utilizar programación funcional. Vamos a abrir un stream. Tenemos un método stream. Luego vamos a utilizar un filter. El filter lo que hace es recibir un predicado.
Básicamente funciona como un if, básicamente. Este predicado lo que haremos es poner el nombre de la función, en este caso sería x, y lo que hará x es obtener, en este caso, si tiene discapacidad. Tiene discapacidad es un booleano, es decir, si es que tiene discapacidad, esto es, mientras se vuelva true, pues solo irá escogiendo o filtrando las personas que tienen discapacidad. Nos sale un error porque aún esto no es compatible. Esa lista lo que necesita es una lista de la clase list de java.util. Así que lo que haremos después de filter es poner un collect. Y aquí utilizaremos un método que se llama collectors. Bueno, la clase se llama collectors. Y un método estático que se llama toList. Bien, de esta manera nosotros ya hemos agregado a nuestro modelo de discapacidad una lista de las personas que tienen discapacidad. Esto lo hemos hecho mediante un filter, ¿ya? Así que vamos, aquí nos falta algo, si es que es seleccionado. Luego de esto tendremos que a nuestra tabla asignarle un modelo. En este caso ya no será el modelo todo, sino será el modelo discapacidad. Y lo mismo vamos a ir actualizando nuestra tabla. Con esto ya tenemos el método cargar tabla. Ahora vamos a realizar un método que nos muestre los campos, es decir, que mientras el usuario seleccione sí, se activen estos campos de aquí, el porcentaje de discapacidad y el tipo de discapacidad. Así que para ello vamos a crear otro método que se llame mostrar campos. Y en este método preguntaremos si es que nuestro botón, en este caso vamos a ponerle si el botón no está seleccionado, ¿qué haremos? Pues si es que el botón no está seleccionado, pues en este caso, nuestro combo box, por ejemplo, yo le he puesto CBX tipo de discapacidad, lo voy a desactivar. Vamos a ponerle set enable. Este método nos sirve para activar o desactivar el componente. En este caso lo vamos a poner en falso. También lo que haremos es desactivar este spinner, que nos sirve para colocar un dato numérico. Así que vamos a ponerle SPR. En este caso yo le he puesto SPR porcentaje y le vamos a poner de igual manera set enable en un estado falso. El caso contrario sería si es que el botón sí está seleccionado. RD sí punto y selected. Si es que el botón sí está seleccionado, pues obviamente lo que haremos es activar o poner en verdadero estos componentes. Ahora lo que haremos es cargar el combo box con los tipos de discapacidad que nosotros habíamos creado al principio cuando creamos el modelo. Pues existen muchas maneras de cargar este combo. Una de las más prácticas pues sería crearnos una clase utilitaria mediante la cual pues podamos cargar nuestro combo. Para ello vamos a irnos a vistas y vamos a crear un nuevo paquete que se llame utilidades. Y en este paquete de utilidades vamos a crear una clase que se llame utilidades componente. Esta clase utilidades componente pues vamos a cargarla de tres métodos. El primero será un public. Vamos a ponerle static para poder llamar sin crear alguna instancia de esta clase. Para poder llamarlo directamente basta con el nombre de la clase. Public static sería void. Pongámosle mensaje error.
¿Qué hará este mensaje error? Pues lo que hará es recibir dos parámetros. Primeramente recibirá un string que se llame título y también un string cuerpo. ¿Por qué? Porque la clase JOptionPaint tiene un método que se llama showMessageDialog. Es decir, va a mostrar una ventana de diálogo mediante la cual pues mostraremos el mensaje de error al usuario. En el primer campo vamos a poner un nulo, en el segundo campo vamos a poner el cuerpo, en el tercer campo de este JOptionPaint vamos a poner el título y como último campo vamos a utilizar una variable estática del JOptionPaint que se llama errorMessage. Con esto lo que haremos es que el icono que se muestre en esta ventana de diálogo emergente pues sea un icono de error. ¿Qué haremos también? Pues mostrar el caso contrario, el caso de un método que nos muestre un mensaje de validación, un mensaje de OK, en este caso. Básicamente solo le cambiamos el nombre al método y al JOptionPaint ya no sería un error de mensaje, sino que sería un information message. Ahora, el último método que vamos también a implementar será el cargar el combo. Así que pondremos public static void cargar combo tipo. Este método ¿qué recibirá? Pues recibirá un combo box, un JComboBox, que le vamos a llamar CBX en este caso. Y lo que haremos aquí es primeramente remover todos los ítems. Lo hacemos mediante el método cbx.remove all items. Este método pues nos remueve todos los ítems de nuestro combo box. Así que vamos a hacer un for each o un for de objetos que nos recorra todos los tipos, en este caso los tipos de discapacidad. Mediante la variable pues vamos a recorrer todos los tipos de discapacidad.values. Values nos devuelve un arreglo con todos los tipos de discapacidad, así que va a ir recorriendo todos los tipos y lo que haremos es a nuestro cbx.add ítem iremos agregando todos los ítems que recorramos mediante este for. Esto los tendrá el object. Ahora ya tenemos todos los métodos que vamos a usar, por lo menos en este frame. Así que volvemos al frm persona y ahora sí creamos el método private void cargar combo. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es importar todos los métodos de utilidades componente. Vamos a hacer un import static de vista.utilidades componente y todos los métodos. Con el asterisco damos a conocer que es todos los métodos. Así que no hace falta poner a cada rato utilidades componente para mostrar el mensaje de error, ni el mensaje OK, ni el cargar combo. Así que solo ponemos cargar combo tipo, que fue el método que creamos en la clase utilidades componente. Y aquí ponemos nuestro combo box de esta clase. En este caso es el cbx tipo discapacidad. Y lo que hacemos es a este cbx tipo discapacidad, pues lo refrescamos con el método ya conocido que se llamaba updateUI. Ahora lo que haremos es cargar nuestro objeto, es decir, vamos a cargar nuestro objeto para poder guardarlo en nuestro archivo. Para ello vamos a crear un método que se llame cargar objeto. ¿Qué haremos con este método cargar objeto? Pues llenar o obtener los datos que el usuario ingresa en los distintos campos de texto. Por ejemplo, él va a ingresar el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono, dirección y escogerá si tiene discapacidad o no y le dará a guardar. Entonces al dar a guardar pues cargaremos este objeto con todos los datos que extraigamos de nuestros campos de textos respectivos.
y pues los cargaremos a nuestro objeto. Es decir, vamos a utilizar en este caso el servicio persona.getPersona. Vamos a obtener la persona y le vamos a agregar los distintos parámetros. El primero que haremos pues es agregarle el nombre. ¿Dónde está el nombre? El nombre pues lo tenemos del txt, en este caso yo le he puesto txt nombre. Punto. Todos estos campos tienen el método getText para obtener el texto ingresado en ese componente. Además de eso le vamos a agregar el trim. El trim lo que nos ayuda es a borrar los espacios en blanco antes y después del texto ingresado. Lo mismo haremos con todos los demás campos. Luego que hayamos llenado el apellido, la cédula, dirección y teléfono, también vamos a llenar la fecha. Recordemos que este modelo lo pusimos con fecha de registro. Así que vamos a poner getPersona.setFecha. Set fecha registro. Y lo que haremos es crear una nueva fecha, un nuevo date. Ahora es cuando vamos a utilizar un poco la lógica para poder guardar o cargar nuestro objeto. Lo primero que haremos es preguntar si es que el usuario ha seleccionado el sí, es decir, que sí existe algún tipo de discapacidad para la persona que va a ser registrada. Lo que haremos es cargar datos adicionales. En este caso le vamos a poner servicio persona.getPersona set. Vamos a copiar esta parte. Set tiene discapacidad y recordemos que es un booleano. Si tiene discapacidad, pues le vamos a poner true. Ahora, también vamos a cargarle el porcentaje de discapacidad. ¿De dónde obtenemos el porcentaje de discapacidad? Pues al igual que en todas las otras cajas de texto. Bueno, en este caso no utilizamos una caja de texto, sino un spinner, SPR, porcentaje de discapacidad. Esto le ponemos .getValue y nos devolverá un objeto. Nos seguirá dando error porque dice que debe ser un dato double. Recordemos que el porcentaje de discapacidad al principio lo implementamos con un double. Así que hacemos un cast y con esto lo hemos solucionado. Ahora, luego de esto también, después del porcentaje de discapacidad, también lo que tendremos que agregar aquí tendría que ser el tipo de discapacidad. ¿De dónde obtenemos el tipo de discapacidad? Pues simplemente lo que hacemos es obtenerlo del combo box. Ponemos cbx.tipo-discapacidad.getSelectedItem y nos devolverá un objeto. De la misma manera, lo que haremos es hacer un cast de tipo discapacidad para que no nos dé error. Con esto hemos llenado una persona que ha puesto sí o que ha seleccionado sí en el radio button. El caso contrario sería, en cambio, si es que si es que ha seleccionado no en el radio button, es decir, si es que no tiene discapacidad. Si es que no tiene discapacidad, no hace falta llenar todos los demás campos como porcentaje y tipo de discapacidad. Pues nada más hace falta poner sp.getPersona.set tiene discapacidad, en este caso, y nosotros le vamos a mandar como dato un falso. Por último, vamos a crear un método que nos ayude a refrescar todos los componentes, es decir, que cargue todos los datos una vez nosotros hayamos guardado o hayamos agregado una nueva persona. Es decir, a este método le vamos a llamar private void limpiar. A este método limpiar lo que haremos es cada una de estas cajas de texto, por ejemplo, txt nombre, le vamos a agregar un texto por defecto, ctext, le vamos a poner el texto que tiene por defecto, es decir, no tiene nada. Además de eso, también tendremos que refrescar nuestro objeto o volverlo a nulo, es decir, ponemos servicio persona.setPersona
y le agregamos un valor nulo. De esta manera pues podremos ir a crear otra persona y tendremos que ingresar todos los datos nuevamente. En el caso del combo box, nosotros le vamos a poner que vamos a ponerle set selected item, o en este caso vamos a ponerle set selected index en 0, es decir, que siempre tenga la opción que por defecto sabe tener, es decir, va a tener siempre seleccionada la primera opción. En el caso del spinner, le vamos a poner spr punto porcentaje de discapacidad punto set value, y ahí le ponemos un dato numérico. En este caso le vamos a poner el 0. Ahora, ¿qué más agregaremos en nuestro limpiar? Cada vez que la persona registre a alguien, pues tendremos que cargar de nuevo la tabla. Así que aquí es donde utilizamos nuestro método cargar tabla que hemos creado hace unos momentos. Y también lo que haremos es escribir nuestro método mostrar campos. A nuestros métodos limpiar y a nuestros métodos cargar combo, ambos los vamos a cargar en nuestro constructor para que cada vez que nosotros corramos nuestro programa, estos métodos se ejecuten. Así que vamos a poner aquí cargar combo y también vamos a cargar el método limpiar que habíamos creado hace algún momento. Ahora nos vamos a ir a nuestra interfaz y a nuestro botón guardar le vamos a dar doble clic para que se nos cree un evento, y dentro de esto vamos a crear nuestro código. Es decir, lo primero que vamos a preguntar es que el usuario haya llenado todos los campos. Así que, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Preguntamos txt, en el caso de el nombre, punto getText. Ponemos getText.isEmpi. Utilizamos el método isEmpi para decir si es que este campo está vacío, pues nos va a mostrar un mensaje de error. En este caso pondremos mensaje error, ya que hemos importado las utilidades componente de manera estática. Así que podemos poner simplemente el nombre del método. El título vamos a ponerle error, por ejemplo, y de cuerpo le vamos a poner, no sé, faltan, es necesario llenar los campos, por ejemplo, ¿no? Esto lo hacemos con el nombre, también lo haremos con el apellido, con la cédula, el teléfono y la dirección. Para ello también podemos preguntar si es que tanto el nombre o como el apellido están vacíos, pues nos muestre este mensaje de error. Así que esto lo hacemos con un O, porque puede estar lo uno o lo otro vacío, así que lo hacemos con un O. De esta manera hemos preguntado si en todos estos campos alguno está vacío, pues nos va a mostrar este mensaje de error. Caso contrario, lo que haremos es guardar, pero existen dos casos. El caso de que la persona escoja no, simplemente podrá poner guardar porque no tiene ningún tipo de discapacidad, entonces no podrá acceder a estos campos. De hecho, no serán necesarios para la persona que escoja no. En el caso que escoja sí, pues tendrá que llenar aquí un dato diferente de 0, porque deberá tener un porcentaje. El porcentaje no es 0, deberá ser alguno diferente de 0. Así que eso también tendremos que validar. Y lo hacemos de la siguiente forma. Preguntamos si es que el radio button no está seleccionado, punto isSelected. Si es que el radio button no está seleccionado, ¿qué haremos? Primeramente, antes de todo, es cargar el objeto. Recordemos que tenemos el método cargar objeto, en el cual nos carga todos los datos. Y luego lo que haremos es preguntar. Mediante nuestro servicio persona, recordemos que tenemos un método guardar en nuestro servicio. Este método guardar nos devuelve un booleano. En el caso de que nos devuelva un true, pues lo que hará es mostrarnos un mensaje OK, en este caso. Un mensaje OK que nos diga aviso, se ha guardado.
Listo. En caso de que lo ha guardado. Lo mismo haremos vuelta en el caso de que se haya seleccionado el no, es decir, perdón, que se haya seleccionado el sí. Así que vamos a poner el SIF RD sí. Si es que sí está seleccionado, ¿qué haremos? Antes de nada lo que haremos es otro if que nos diga si SPR porcentaje de discapacidad punto get value, obtenemos este valor, punto equals para ver si es que es igual, para comparar, punto equals, si es que este valor está en 0,0, lo que haremos que es mandar un mensaje error que nos diga, por ejemplo, nos diga, escoja un porcentaje distinto de 0, por ejemplo. Escoja un valor distinto de 0. Caso contrario de que se haya escogido un valor distinto de 0, ya podremos guardar. Aquí es donde cargamos el objeto y hacemos básicamente lo mismo de acá arriba. Cargamos el objeto y de esa manera ya tenemos nuestro método guardar. Pero recordemos que una vez que nosotros guardemos, lo que tendremos que hacer es limpiar. Para eso tenemos el método limpiar, es decir, que la pantalla, pues, tanto la tabla como los campos, pues se refresquen, ¿no? Así que vamos a poner aquí también limpiar. Y con esto ya exactamente hemos completado nuestro método guardar y lo hemos implementado en el botón. Una cosa más que haremos es también agregarle un evento a nuestro botón cancelar. Cancelar lo que hará es que cuando el usuario aplaste, pues todos los campos también se vuelven a cero. Así que aquí nada más va el método limpiar. Otra cosa que necesitamos es un evento en estos botones. Es decir, que cuando el usuario pues seleccione uno como el otro botón, pues se muestre en este caso la tabla. Y acá uno como otro botón, pues que muestre los campos. El evento que nos ayuda a esto es el evento StateChanged. Primero vamos a hacer con la parte superior, así que ponemos StateChanged y lo que pondremos en estos casos sería pues el cargar tabla, ¿no? Porque la parte, los botones, radio button, de la parte de arriba lo que hacen es cargar la tabla. En cambio, los que están en la parte de abajo lo que hacen es, es activar los campos de elegir el porcentaje y el tipo. Así que a ambos también le vamos a poner en este caso este evento y le ponemos el mostrar campos, se llamaba, si más recuerdo, este método. Y con esto ya podremos nosotros probar nuestro programa y verificar si es que en verdad nos guarda alguna persona que ingresemos. Así que lo vamos a correr. Y como ustedes pueden ver, pues nos carga esta ventana. Tenemos que ignorar un poco lo que nos diga la consola. Lo primero que nosotros veremos es que si aplastamos tanto personas con discapacidad como todas, pues lo que hace es cambiarnos el tipo de tabla. Ahora lo que haremos es ingresar una persona. Primeramente le vamos a dar al botón guardar y nos va a dar el error que es necesario llenar los campos ya que están vacíos. Vamos a poner por ejemplo, en este caso he llenado estos datos y le he puesto que no tiene discapacidad. Esto nos debería guardar directamente y nos debería mostrar en la tabla. Así que le vamos a dar a guardar y nos dice que se ha guardado. Y como podemos ver, se ha generado en nuestra tabla pues una nueva persona, ¿no? Una nueva persona a la que hemos ingresado hace poco y los campos se han refrescado. Ahora, si nos vamos a personas con discapacidad, pues lo que pasa es que no existe ninguna, ya que aquí le elegimos que no tiene discapacidad. Vamos a elegir otra persona. En este caso he escrito otra persona y le he puesto en discapacidad. Sí, como ven, aquí se activan estos componentes.
Si yo le pongo guardar, me debería dar un error diciendo que debo escoger un valor distinto de cero. Y ahí está, escojo un valor distinto de cero. Si que aquí yo le pongo un 80, por ejemplo, y escojo un tipo de discapacidad auditiva, en este caso, le pongo guardar y nos va a decir que se ha guardado y debería mostrarse en la parte de arriba. Y como ven, nos dice que si tiene discapacidad y nos pone que sí. Si nos vamos a la tabla personas con discapacidad, vemos que se ha cargado esta persona que hemos ingresado. Ahora lo que nos queda hacer son las estadísticas. Personas sin discapacidad. En este caso tendremos que sacar el porcentaje de las personas que son sin discapacidad y las que sí tienen discapacidad. Y en el caso de promedio o tipo de discapacidad, pues lo que haremos es sacar una media entre este porcentaje refiriéndonos a cada tipo de discapacidad. Para ello nos vamos a ir a nuestra clase servicio persona y lo que vamos a crear es un nuevo método. Recordemos que las estadísticas de nosotros deben ser implementadas mediante programación funcional, así que vamos a crear un método público que nos devuelva un valor doble, que nos devuelva el valor ya, el promedio que necesitamos o la media que necesitamos. Vamos a ponerle promedio y como valor pues nos va a recibir un entero. Vamos a ponerle que nos reciba un entero. Le vamos a poner opción. ¿De dónde es esta opción? Pues esta opción la necesitamos para el switch que vamos a... Este switch lo vamos a encerrar mediante un try catch, ya que nos lanzará alguna excepción el método que vamos a implementar para sacar el promedio. Así que vamos a crear un switch. Vamos a crear un switch, el cual pues tendrá la opción que ingresemos. Y en este switch existirán 5 cases. ¿Por qué 5? El primero sería para personas sin discapacidad, para sacar el porcentaje de personas sin discapacidad. El segundo será para sacar las personas con discapacidad. El tercer case nos servirá para poder sacar las personas, el promedio de personas que tienen, por ejemplo, visual o la discapacidad visual. El otro servirá para las personas que tienen auditiva. Y el último case, el case 5, nos servirá para las personas que tienen discapacidad intelectual. Como último tendremos el default, que nos devolverá un nulo. Return nulo. Ahora, en caso de que nos dé alguna excepción, pues vamos a retornar un valor que sería 0 en este caso. Para obtener las personas sin discapacidad, vamos a retornar pues este porcentaje. Para eso vamos a utilizar el listado, el método que tenemos en la parte superior, como ustedes lo pueden ver, y lo que vamos es abrir un stream, el stream, y vamos a utilizar un método que ya lo habíamos visto que se llama filter. ¿Qué vamos a hacer con el filter? Pues vamos a filtrar las personas que no tienen discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo haremos como lo hicimos para mostrar en la tabla. Ponemos el símbolo que representa a lambda y ponemos a.get tiene discapacidad. Para decir que no tiene, basta con ponerle el negador. O sea, con esto decimos que si no tiene discapacidad, pues nos mostrará, solo nos filtrará las personas que no tienen discapacidad en este caso. Vamos a usar otro método que se llama count. Count nos devuelve un valor long, mediante el cual pues nos da un número de personas que están en este stream, que están en esta interacción. A esto lo vamos a multiplicar por 100 para poder sacar un porcentaje, por 100.0. A todo esto lo multiplicamos por 100.0
y lo vamos a dividir pues para el número total. ¿De dónde sacamos el número total? Pues del listado. Listado punto size. Listado.size y tenemos el número total de personas que existen. Y con esto ya tenemos un porcentaje. Lo mismo vamos a hacer con discapacidad, pero en este caso nada más tendremos que quitarle esta negación para que nos diga que sí, las personas que sí tienen discapacidad las tome en cuenta. Para sacar el promedio o la media de las personas con discapacidad visual, lo que haremos es retornar algo parecido. ¿De dónde sacamos primeramente? Lo que haremos es listado, .string.filter, en verdad nos sirve las personas que tienen discapacidad. En este caso podríamos copiar esta parte de aquí. Filter a.get tiene discapacidad. Entonces, si tiene discapacidad, ¿qué haremos nosotros? Lo que haremos es otro filter. ¿Qué vamos a filtrar en esta parte? Vamos a filtrar otra opción. Vamos a ponerle b en cambio a esta función y vamos a poner b.getTipo, porque necesitamos saber por tipo. Entonces ponemos getTipo discapacidad punto, vamos a ponerlo en la parte inferior, punto equals para comparar. ¿Con qué vamos a comparar? Con tipo discapacidad. Con tipo discapacidad, punto, en este caso sería con visual. Visual. O sea, si es que si es que en la comparación existe alguien con discapacidad visual, pues lo tomará en cuenta. Luego de esto vamos a poner punto map to double. Map to double nos sirve para almacenar un valor. Para almacenar en este caso un valor double. Vamos a ponerle x a esta función. Y vamos a poner x.get y con esto vamos a almacenar. ¿Con qué vamos a sacar este promedio? Pues con el porcentaje de discapacidad. Ahora sí, lo que hacemos es utilizar esta función que se llama average, que nos sirve para sacar un promedio, una media aritmética. Nos va a dar un error, ya que average lo que nos devuelve es un optional double, y este método lo que debe retornar es un double. Para poder obtener este valor double, lo que utilizaremos pues después del average será poner el getAsDouble. Con esto obtendremos el valor double de este optional double que nos devuelve el average. De esta manera pues ya tendremos nuestro promedio de todas las personas solo con discapacidad visual. Lo mismo haremos con auditiva e intelectual. Bien, una vez que ya tengamos todo esto, lo que tendremos que hacer es implementar este método que está en el servicio en nuestro FRM persona. ¿Cómo lo haremos? Pues crearemos un nuevo método. Vamos a ponerle public void cargar estadísticas. Cargar estadísticas. En este caso, este método cargar estadísticas lo que hará es cargar a cada componente de texto pues su respectivo porcentaje. Este porcentaje pues lo obtendremos de nuestro servicio persona. En este caso yo había puesto, por ejemplo, una discapacidad motriz y otra. No las utilizaré ya que solo hemos creado auditiva, visual e intelectual, pero básicamente hacemos los mismos pasos. Así que en cargar estadística lo que haremos es txt. En este caso vamos a ponerle en porcentaje con discapacidad. Así se llamaba mi caja de texto, la de aquí, la de porcentaje con discapacidad. Entonces le ponemos .ctext. ¿Y cuál será el valor que le mandemos? Pues vamos a utilizar el servicio persona promedio. ¿Cuál era la opción para las personas con discapacidad? Pues lo vemos en el servicio persona. En el servicio persona era el case 2, así que vamos a poner como valor el 2. Y con esto ya nos cargará el promedio ahí. Nos va a dar un error debido a que esto dice que el double no puede ser convertido a string. Esto lo solucionamos poniendo un par de comillas o un espacio en blanco.
Lo mismo haremos con los demás porcentajes. A cada uno le asignaremos su case respectivo del método promedio de servicio persona y lo implementaremos en estos espacios de texto. Bien, de esta manera yo he cargado en todos los componentes sus respectivos promedios. Ahora lo que haremos a cargar estadísticas, lo pondremos en el método limpiar, que es el método que carga todo lo que hay en nuestro frame. Así que vamos a poner aquí también el método cargar estadísticas y de esta manera, pues como este método limpiar se encuentra en el constructor, cada vez que corramos nuestro programa van a cargar las estadísticas. O también como cada vez que guardemos se va a cargar el método limpiar. Entonces ahora sí podríamos probarlo. Antes de todo, vamos a limpiar nuestro proyecto para poder correrlo, si no nos dará algunos errores. Limpiamos y lo corremos a nuestro proyecto. De esta manera vamos a ver que algunas estadísticas se han de ver guardado. Por ejemplo, ya vemos que en sin discapacidad nos sale 50-50, porque existen dos personas nomás. Una está con discapacidad y la otra no tiene, entonces sería 50-50. En el caso de auditiva, pues nos muestra 80%, en visual 0%, intelectual 0%. ¿Por qué? Porque en las personas con discapacidad pues solo existe una, de manera que es con tipo de discapacidad auditiva y tiene el 80%. Vamos a ingresar un par de personas más que tengan discapacidad. Bien, en este caso he creado dos personas más, una persona llamada Manuel y la otra llamada Fabiola. En este caso, ambas personas tienen discapacidad. Si nos vamos a la tabla de tienen discapacidad, podremos ver el tipo. En el caso de Manuel tiene una discapacidad auditiva. Como podemos ver, a estos porcentajes se han sumado y se han dividido. Es decir, hemos sacado el promedio de esta discapacidad, la cual se muestra aquí en auditiva. Si nosotros sacamos el promedio de estos dos datos, pues nos saldrá este dato. En el caso de discapacidad visual solo existe una, entonces nos sale el 60%. Y de esta manera podemos concluir de que este programa pues cumple con la función que nos ha preguntado o que nos ha planteado el problema principal. Bueno, eso es todo por este video. El enlace para descargar este proyecto completo estará en la descripción. Así que espero que haya servido y muchas gracias.